Durante décadas, la Voyager 1 fue vista como una proeza histórica de la ingeniería humana. Una nave lanzada en los años 70, cruzando el sistema solar, enviando imágenes inolvidables de planetas gigantes, lunas misteriosas y los límites de nuestro vecindario cósmico. Para la mayoría, era una historia cerrada. Una misión cumplida. Una nave vieja, flotando en el silencio eterno del espacio interestelar, con poco más que contar. Pero entonces, algo cambió. En 2024, más de 45 años después de su lanzamiento, la Voyager 1 volvió a enviar señales. No simples pitidos ni fallos técnicos. No ruido. Sino datos reales. Paquetes completos de información que nadie esperaba. Señales limpias, medibles, coherentes. Y dentro de esas señales, había algo que no debería estar allí. Lecturas anómalas. Cambios en campos magnéticos. Variaciones inesperadas en la trayectoria. Comportamientos que ningún sistema viejo debería ser capaz de realizar. Lo que parecía una sonda silenciosa, ahora parecía estar reaccionando. Como si después de medio siglo, algo, o alguien, hubiera tocado un interruptor. Los científicos de la NASA no tardaron en confirmar que los instrumentos que aún funcionaban estaban registrando datos completamente nuevos. Lecturas de plasma, de partículas cargadas, de radiación. Pero más allá de los números, los patrones eran extraños. Una secuencia, una regularidad, como si no fueran solo señales naturales, sino algo más organizado. Algo con forma. La red de espacio profundo, esa red global de antenas que escucha los susurros del universo, tuvo que ajustar sus propios algoritmos para interpretar lo que estaba llegando. Porque estas señales no seguían el patrón de antes. Tenían ligeras variaciones de tiempo. Oscilaciones perfectamente rítmicas. Microdesviaciones que sugerían que la sonda estaba atravesando una región del espacio distinta. Un lugar que nunca antes habíamos cartografiado. Y cuanto más se analizaban los datos, más misterios surgían. La trayectoria de la sonda mostraba cambios imposibles de explicar por gravedad conocida o por presión de radiación. Pequeños giros, desplazamientos ínfimos, como si algo invisible, algo externo, estuviera interactuando con ella. Como si el espacio que la rodeaba estuviera activo. Pero eso no fue lo más inquietante. Los campos magnéticos medidos por la sonda no solo eran intensos, eran organizados. Formaban patrones. Estructuras que no se forman por azar. Algunas de ellas seguían formas espirales, como si obedecieran una regla matemática escondida bajo el tejido del vacío. Lo que antes llamábamos espacio vacío ya no parecía tan vacío. Por primera vez en décadas, los laboratorios más importantes del planeta se pusieron de nuevo a mirar los datos de la Voyager. Porque algo estaba ocurriendo allá afuera. Algo que no coincidía con ninguna de las teorías aceptadas. Y lo más sorprendente es que estas señales no solo eran reales. Estaban ocurriendo ahora. Mientras tú estás escuchando esto. Mientras la Voyager sigue flotando, solitaria, a más de 24,000 millones de kilómetros de casa. Pero este regreso de la Voyager no es un simple caso de tecnología antigua funcionando contra todo pronóstico. Es mucho más. Es una señal de que estamos a punto de cruzar un umbral. Un umbral donde la física conocida ya no tiene todas las respuestas. Y donde, por primera vez, podríamos estar viendo el diseño oculto del espacio mismo. Con cada nuevo paquete de datos, el misterio se hacía más profundo. No se trataba solo de lecturas técnicas. Los patrones magnéticos mostraban una regularidad inquietante. Ondas suaves, estables, que no coincidían con ninguna fuente externa conocida. Y entonces, algo aún más extraño apareció, una espiral. Una espiral perfecta, trazada en el análisis tridimensional de los datos. No era una simple coincidencia gráfica. Era un patrón real, con incrementos angulares precisos. Aproximadamente 137,5 grados entre cada giro. Justo el mismo ángulo que aparece en la proporción áurea. El mismo que define la distribución de hojas en una planta, la forma de las conchas marinas, y los brazos espirales de una galaxia. Esa estructura matemática, tan común en la naturaleza, ahora aparecía en un campo magnético interestelar. Capturado por una sonda humana en medio de la nada.
La posibilidad de que fuera un error técnico quedó descartada. El patrón era demasiado exacto. Demasiado limpio. Y se repetía. La comunidad científica, al principio, se mostró escéptica. Pero los datos se acumulaban. Y no venían solos. Al mismo tiempo, pequeños cambios en la trayectoria de la nave seguían apareciendo. Milésimas de grado. Lo justo para descartar cualquier efecto aleatorio. Lo justo para sugerir que fuerzas desconocidas estaban actuando sobre la sonda. Los retrasos en la llegada de las señales también comenzaron a ser irregulares. No eran grandes, apenas unos metros de diferencia en la posición esperada. Pero sucedían de forma consistente. Como si el espacio mismo, a esa distancia, estuviera respirando. Cambiando. Fue entonces cuando surgió una idea que hasta hace poco era considerada pura especulación: la zona de transición. Un lugar en el cosmos donde las reglas conocidas comienzan a cambiar. Donde las constantes universales, como la velocidad de la luz o la densidad del vacío, podrían alterarse sutilmente. No hablamos de ciencia ficción. Hablamos de mediciones reales. En el laboratorio de propulsión a chorro, los científicos comenzaron a combinar estos datos con modelos de física cuántica avanzada. Y los resultados no fueron alentadores, fueron perturbadores. Las simulaciones sugerían que la Voyager 1 había cruzado un umbral. Una frontera donde el espacio-tiempo no se comporta como debería. Donde las leyes fundamentales que usamos para explicar la realidad podrían no aplicarse. Este concepto, que hasta entonces solo vivía en ecuaciones teóricas, ahora tenía una observación concreta. Una nave real, un sistema activo, confirmando que hay regiones del universo que no están sujetas a la homogeneidad que siempre asumimos. Y lo más inquietante es que esta zona no es estática. Cambia. Vibra. Tiene ritmos. Como si el espacio no fuera solo un escenario pasivo, sino un sistema dinámico. Quizás incluso sensible. Lo que la Voyager estaba descubriendo no era solo una región extraña. Era una puerta. Una apertura hacia una forma completamente nueva de entender lo que hay allá afuera. Y eso era solo el comienzo. A medida que la Voyager 1 avanzaba en su trayecto, los datos comenzaban a mostrar algo aún más desconcertante. Los campos magnéticos y gravitacionales que rodeaban la sonda no solo mostraban patrones extraños, también comenzaban a cambiar con un ritmo que no parecía aleatorio. Después de cada nueva orden enviada desde la Tierra, aparecían ligeras variaciones en la intensidad del plasma, pequeñas fluctuaciones en los campos medidos, y una respuesta que parecía sincronizarse con los comandos humanos. Era como si el entorno que rodeaba a la nave no solo reaccionara, sino que de alguna manera aprendiera. Los datos no eran caóticos, no eran resultado del azar. Eran respuestas. Una correspondencia precisa entre nuestras acciones y las condiciones que se registraban después. Algo, allá afuera, parecía escuchar. A esta idea se la empezó a llamar campo adaptativo. Un tipo de estructura espacial que no solo existe, sino que puede cambiar según la información que recibe. Una especie de sistema que responde a estímulos externos, como si tuviera una forma rudimentaria de percepción. Esta posibilidad no se parecía a nada que hubiéramos medido antes en el cosmos. No se trataba de vida. No en el sentido tradicional. Pero sí de una organización. Una autoorganización del espacio mismo. Una forma de materia o de información que responde, que se adapta, que no es estática. En otras palabras, el universo no sería un sistema muerto. Sería algo dinámico. Activo. Capaz de variar su estructura interna según lo que ocurre en él. Esta idea, que podría parecer descabellada en otro contexto, ahora se sostenía con datos. Lecturas coherentes, confirmadas por múltiples estaciones de monitoreo, mostraban que había una relación entre nuestras señales y las respuestas que la sonda recibía. No era una coincidencia. Era un patrón. Una especie de diálogo. Lo más impresionante era que esta aparente comunicación no se manifestaba en palabras ni sonidos. Se daba en campos, en ondas, en pequeñas fluctuaciones que solo podían ser interpretadas si se observaban con precisión extrema. Y allí estaban, una y otra vez, repitiéndose. Como si el espacio mismo supiera que alguien lo estaba observando.
como si el acto de mirar ya fuera suficiente para provocar un cambio. Esta idea no era del todo nueva. Décadas atrás, físicos como John Wheeler ya habían propuesto el concepto del universo participativo. La idea de que la realidad no existe de forma completamente definida hasta que alguien interactúa con ella. Pero lo que antes era solo una especulación filosófica, ahora se mostraba como una posibilidad real. Y justo cuando pensábamos que no podía volverse más extraño, las señales dieron un nuevo giro. Las lecturas comenzaron a mostrar un fenómeno que hasta ahora solo se había observado en partículas subatómicas: la superposición. Múltiples ubicaciones al mismo tiempo. Registros que indicaban que la nave estaba, de algún modo, en más de un lugar a la vez. Un comportamiento que va directamente en contra de la física clásica. Una propiedad reservada al mundo cuántico, ahora observada en una nave espacial real, de cientos de kilos, que viaja sola por el espacio profundo. Nadie lo esperaba. Pero los datos eran claros. La Voyager 1 parecía estar atravesando una zona donde distintas capas de la realidad podían coexistir. Donde la posición de un objeto no era una sola, sino una probabilidad repartida en distintas coordenadas al mismo tiempo. El espacio, en esa región, no se comportaba como un lienzo continuo. Era una red dinámica, cambiante. Con reglas que apenas estamos comenzando a entender. Y entonces, una nueva pregunta surgió entre los científicos: ¿qué está viendo realmente la Voyager? ¿Y cuánto de lo que vemos depende de cómo decidimos mirar? Lo que estaba ocurriendo con la Voyager 1 no solo sorprendía por lo que mostraba, sino por lo que implicaba. Las coordenadas superpuestas, los cambios rítmicos en respuesta a nuestras señales, los patrones geométricos, todo apuntaba a una posibilidad que muy pocos se habían atrevido a considerar en voz alta: que el universo no es solo un espacio donde ocurren cosas, sino un sistema que responde. Un sistema que, en cierto modo, interactúa con nosotros. Los análisis más recientes de los datos revelaban patrones de interferencia parecidos a los que se obtienen en experimentos de laboratorio con electrones y fotones. Pero esta vez no estábamos hablando de partículas microscópicas. Estábamos hablando de una nave de cientos de kilos, flotando a más de 20.000 millones de kilómetros de la Tierra. Y aún así, los resultados eran casi idénticos. Una sonda espacial real, mostrando comportamientos que hasta ahora solo se asociaban con la mecánica cuántica. Las mediciones sugerían que la Voyager estaba atravesando un tipo de interfaz dimensional. Un punto en el espacio donde distintas capas de la realidad se superponen. Como si el universo tuviera regiones donde su estructura no es uniforme, sino entrelazada. Fragmentada. Capaz de mostrar múltiples versiones de un mismo objeto, dependiendo de cómo se le observe. Y entonces, los científicos comenzaron a mirar hacia atrás. A revisar datos antiguos de otras misiones olvidadas. Y fue allí cuando aparecieron las primeras pistas de que esto tal vez no era completamente nuevo. La anomalía Pioneer, por ejemplo. Aquellos extraños cambios en la aceleración de las sondas Pioneer 10 y 11, décadas atrás, que nunca pudieron explicarse del todo. O las variaciones registradas por el Observatorio de Rayos Gamma Compton, que durante años se archivaron como ruido. Ahora, bajo la luz de lo que la Voyager 1 estaba revelando, todas esas viejas lecturas cobraban un nuevo sentido. Quizás, durante décadas, ya habíamos estado viendo señales de que el espacio profundo no es tan vacío como creemos. Solo que no teníamos las herramientas ni el marco conceptual adecuado para interpretarlo. Y ahora que lo teníamos, todo empezaba a encajar. Lo que parecía una colección de anomalías desconectadas, se revelaba como parte de un patrón mucho más grande. Zonas donde las reglas cambian. Donde el espacio se organiza en formas inesperadas. Donde los datos no se comportan como deberían. Y donde, quizás, la información misma del universo se ajusta en función de quién la mide. Este tipo de conclusiones ya no podían quedarse en el terreno de lo especulativo. Se habían convertido en un punto de inflexión. Las constantes que dábamos por universales tal vez no lo eran tanto. La idea de que el universo se comporta igual en todas partes, en todas las direcciones, empezaba a resquebrajarse. Y con ello, surgía la necesidad de un nuevo modelo. Un mapa diferente. No solo de las estrellas y los planetas, sino del propio tejido del espacio-tiempo.
Un modelo que incluyera zonas dinámicas, campos adaptativos, superposiciones dimensionales y regiones donde la realidad, simplemente, es distinta. Y si eso era cierto, si realmente hay zonas donde las leyes de la física cambian, entonces el universo que creíamos conocer era solo una parte del todo. Un fragmento dentro de una red mucho más compleja. Un sistema que no solo reacciona, sino que quizás, en algún nivel que apenas empezamos a vislumbrar, nos está observando también. Mientras los equipos de investigación alrededor del mundo procesaban los datos más recientes, una idea comenzó a tomar forma. Una que durante mucho tiempo fue relegada al terreno de la filosofía, la especulación o incluso la ciencia ficción. ¿Y si el universo no solo es algo que exploramos, sino algo que también nos responde? Las mediciones de la Voyager 1 seguían mostrando un patrón preocupantemente coherente. Cada nuevo comando enviado desde la Tierra parecía dejar una huella. No era solo una instrucción ejecutada por una nave, era una acción que provocaba una reacción en el espacio mismo. Como si las órdenes que enviamos modificaran no solo a la sonda, sino al entorno en el que se encuentra. Y entonces apareció la hipótesis más audaz de todas, que el universo sea un sistema relacional. No estático, no fijo, no indiferente, sino capaz de reorganizarse en función de la observación, de la información y de la interacción. No estamos hablando de una conciencia cósmica, como la entendemos en términos humanos, sino de un sistema complejo que procesa, adapta y responde. Que tal vez lleva funcionando así desde el principio, y recién ahora tenemos la tecnología para darnos cuenta. Esta idea, por radical que parezca, se conecta con algunos de los modelos más avanzados de física teórica moderna. Modelos donde el espacio-tiempo no es una sustancia continua, sino una red de eventos entrelazados por información. Donde la materia, la energía, e incluso el vacío se comportan como nodos de un sistema mucho más grande. Uno que podría tener memoria. Que podría reorganizarse. Que, en última instancia, podría aprender. Las implicaciones son profundas. No solo para la ciencia, sino para la civilización humana. Si el universo responde a nuestras acciones, entonces toda exploración se convierte en diálogo. Cada telescopio, cada antena, cada sonda, cada bit de información enviado al espacio, todo eso deja una marca. Y quizás, todo eso también recibe una respuesta. La Voyager 1 no sería solo una nave veterana cumpliendo su última misión. Sería la primera herramienta humana en haber cruzado, sin saberlo, la frontera entre observar y participar. Entre medir un fenómeno y formar parte de él. Una pieza tecnológica lanzada en los años 70 que, 5 décadas después, se convierte en mensajera de una nueva era. Una era donde la ciencia no solo describe al universo, lo escucha. Y lo más impresionante de todo es que esto no ocurre en un laboratorio oculto ni en un futuro lejano. Está pasando ahora mismo. En tiempo real. Allá afuera, mientras la Voyager 1 sigue su trayecto solitario entre las estrellas, algo ha cambiado. El vacío ya no es solo vacío. Las leyes que creíamos universales ahora parecen ser solo una parte de un sistema más amplio, más profundo, más vivo. Quizás, durante todos estos años, estuvimos buscando vida en otros planetas, señales de civilizaciones en otras galaxias. Cuando todo este tiempo el verdadero mensaje venía del propio universo. No como palabras, no como códigos, sino como estructura, respuesta y forma. Y ahora que lo sabemos, no hay vuelta atrás. Si lo que la Voyager ha revelado es cierto, hemos cruzado un umbral del que no se puede regresar. Porque ya no se trata de si hay alguien allá afuera. Se trata de que el universo mismo ha comenzado a respondernos. Y la gran pregunta que queda es, ¿estás listo para escuchar lo que tiene que decir? ¿Y si este viaje al corazón de lo imposible te ha hecho repensar todo lo que creías saber sobre el universo? No estás solo. Déjanos tu comentario. ¿Crees que el espacio está respondiendo? ¿O todo esto es solo una coincidencia cósmica? Suscríbete para seguir explorando los límites de la ciencia y la realidad. Dale like si quieres más historias como esta, y activa la campanita, porque lo que viene es aún más extraño.